Continuamos con nuestro análisis de las derivadas de una función y el comportamiento de la función en general para dibujar una gráfica, un esquema de la gráfica, pues bastante certero. En este caso vamos a tratar de graficar la función y igual al logaritmo natural de seno de x solamente en el intervalo abierto entre 0 y pi. Fíjense que estamos tomando el intervalo abierto de 0 a pi porque en ese intervalo la función seno de x es positiva. Observen que en 0, seno es 0 y logaritmo natural de 0 por supuesto no está definido, y lo mismo en pi, seno de pi es 0 y logaritmo natural de 0 no está definida. Recuerden que el logaritmo natural o las funciones logarítmicas en general, su dominio son los números estrictamente positivos. Y vamos por acá, dice dibuje un esquema de la gráfica de y igual a logaritmo natural de seno de x en el intervalo abierto de 0 a pi. De nuevo, observen que esta función no está definida para valores de seno que sean donde seno sea 0 o negativa, porque el dominio del logaritmo natural de x o el logaritmo natural de algún argumento distinto, el argumento tiene que ser estrictamente positivo. Y sabemos que seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. En el tercer y cuarto cuadrante, seno es negativo. Así que el dominio de esta función, el logaritmo natural de seno de x, va a ser, obviamente, vamos a brincar todo lo que tenga que ver con el tercer y cuarto cuadrante. O sea que si vamos al lado positivo, la sería de 0 a pi, y brincamos entonces, íbamos de 2pi a 3pi, de 4pi a 5pi, de 5pi a, perdón, de 6pi a 7pi, etcétera, y para atrás pues lo mismo, de negativo 2pi a negativo pi, y de nuevo brincando todo lo que tenga que ver con el tercer y cuarto cuadrante. Bueno, y o sea que este segmento, este intervalo donde estamos trabajando, el intervalo abierto de 0 a pi, obviamente está contenido en el dominio de la función y no tendríamos ningún problema allá adentro en cuanto a dominio. Buscamos la derivada del logaritmo natural de seno de x. La derivada del logaritmo natural de seno de x por la regla de la cadena es 1 sobre seno de x por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Así que tenemos 1 sobre seno de x por coseno de x, eso es coseno de x sobre seno de x, que sabemos que es cotangente de x. Buscamos los puntos críticos de la función logaritmo natural de seno de x, que son los ceros de la derivada o los puntos donde la derivada no está definida. Para que la derivada sea 0, el numerador tiene que ser 0, esto siendo una expresión racional, y si coseno es 0, sabemos que estamos trabajando en los múltiplos impares de pi medios, ¿verdad? Más o menos pi medio, más o menos 3 pi medio, más o menos 5 pi medios y por ahí para abajo. Sin embargo, como estamos trabajando solamente dentro de este intervalo abierto de 0 a pi, el único valor que recogemos de aquí es x igual a pi medio. O sea que para que la derivada sea 0, el único valor que nos interesa, porque es el único que cae dentro del intervalo de 0 a pi, es este valor x igual a pi medio. Para que la derivada no esté definida, entonces el denominador, en este caso seno de x, tiene que ser 0. Y si seno de x es 0, sabemos que x tiene que ser un múltiplo entero de pi. O sea, 0, más o menos pi, más o menos 2pi, más o menos 3pi y por ahí para abajo. Pero sabemos que ninguno de estos valores está dentro del intervalo que estamos considerando de 0 a pi. Así que el único valor hábil que tenemos, el único candidato de punto crítico que tenemos válido es x igual a pi medio, y buscamos en la derivada y recuerden que estamos solamente entre 0 y pi medio. Por ejemplo, si vamos por aquí un valor entre 0 y pi medio, por ejemplo pi cuarto, recuerden que estamos haciendo el cementerio de la derivada. Por aquí está la derivada. En pi cuarto, tanto coseno como seno, ¿verdad? Pi cuarto está en el primer cuadrante, así que ambos son positivos, que es lo que me interesa. El cociente de dos números positivos es positivo. Sin embargo, si cogemos un valor entre pi medio y pi, qué sé yo, 3 pi cuarto, recuerden que 3 pi cuarto está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante seno es positivo, coseno es negativo, quiere decir que el cociente va a ser negativo. Por lo tanto, tenemos que, bueno, dos cosas. En el intervalo de 0 a pi medio la función va a ser creciente porque la derivada es positiva ahí, lo hemos recogido aquí. De pi medio a pi, la función o la curva y es decreciente porque la derivada es negativa allí, lo hemos recogido aquí, decreciente en el intervalo de pi medio a pi. Y como en pi medio, en el punto crítico pi medio, la derivada cambia de positivo a negativo, tenemos entonces que en pi medio la función
y igual a logaritmo natural de seno de x tiene un máximo local. Por cierto, como solamente tenemos un punto crítico, quiere decir que no tenemos mínimos locales para esta función y en el intervalo de 0 a pi. Y buscamos el máximo local. Recuerden que el máximo local es un punto, ocurre en pi medio y verificamos cuánto es. Y de pi medio es logaritmo natural de seno de pi medio. Seno de pi medio sabemos que es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, el máximo local de y igual a logaritmo natural de seno de x en este intervalo de 0 a pi es y igual a 0. Ocurre cuando x es pi medio. ¿Sí? Y continuamos, tenemos que la derivada es cotangente de x, así que buscamos la segunda derivada para ver dónde están los puntos de inflexión, y tenemos negativo cosecante cuadrado de x. Y recuerden que negativo cosecante cuadrado de x es 1 sobre seno cuadrado de x. Así que esta función nunca es 0, ¿verdad? Cosecante cuadrado o negativo cosecante cuadrado de x nunca es 0 y no está definida cuando seno de x es 0, pero ya habíamos buscado que los valores donde seno de x es 0 son los múltiplos enteros de pi y ninguno de esos está dentro de nuestro intervalo de 0 a pi. Pero fíjense que eso nos está diciendo, tanto en puntos críticos como puntos de inflexión, salieron estos extremos del intervalo 0 y pi. Así que ahí potencialmente está sucediendo algo. Pero bueno, volvemos y como no tenemos punto de inflexión, quiere decir, ¿verdad? Recuerden que solamente estamos trabajando en el intervalo de 0 a pi. Así que la función no cambia de concavidad dentro de ese intervalo de 0 a pi. Buscamos cualquier valor ahí, por ejemplo, qué sé yo, pi medio o pi cuarto. Y sabemos que, bueno, en el intervalo cualquiera, entre 0 y pi, estamos en el primero o segundo cuadrante. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante seno es positivo. Y así que tenemos este negativo al frente, así que va a ser negativo. Y la concavidad, entonces, quiere decir que la concavidad de la función de la curva y igual al logaritmo natural de seno de x es cóncava hacia abajo en todo el intervalo desde 0 hasta pi. Así que tenemos, recogiendo, la función nunca va a ser cóncava hacia arriba, va a ser cóncava hacia abajo en todo el intervalo de 0 a pi que estamos considerando. Tenemos máximo local en y de pi medio que es 0, no tiene mínimos locales. Es creciente en el intervalo abierto de 0 a pi medio, es decreciente en el intervalo abierto de pi medio a pi. Y en cuanto a asíntotas verticales, sabemos que cuando x es 0 y cuando x es pi, en los dos extremos aquí, que ninguno está dentro del intervalo, seno de x es 0. Y recuerden que el logaritmo en 0 tiene una asíntota vertical. Así que vamos a tener asíntota vertical aquí en 0, asíntota vertical aquí en pi, y sabemos que de 0 a pi medio la función es creciente, llega a su máximo en 0, y igual a 0 cuando x es pi medio, y de pi medio a pi la función es decreciente cóncava hacia abajo siempre, con asíntota vertical aquí en pi. Como se fijan aquí entre pi y 2pi la función no está definida, lo mismo entre 0 y negativo pi y para acá, pero la curva que nosotros necesitamos sería este paño que está aquí entre 0 y pi, que es lo que nos pidieron, ¿verdad? Pero en términos generales así sería la gráfica. Tendríamos paños repetidos cada pi unidades, brincando un intervalo de pi unidades donde estaríamos brincando entre tercer y cuarto cuadrante, donde la función, el logaritmo natural de seno de x no está definida.